Palabras de sabios y sus dichos profundos. Mientras estaba meditando en la palabra de Dios, siempre recuerdo algo que el Señor me enseñó de cómo deberíamos nosotros aprender a ver la palabra de Dios y a tener una perspectiva correcta cuando la meditamos, porque regularmente la meditamos de acuerdo a nuestra propia perspectiva. Esto quiere decir que está dirigida por una natural inteligencia humana y por lo tanto en ocasiones nos dejamos llevar por el sentido humano y no nos dejamos dirigir por la perspectiva del Espíritu Santo. Pero siempre que leamos la palabra, debemos de leerla con la perspectiva y la dirección del Espíritu Santo de antemano. Todo verdadero hijo de Dios debería de entender ya que sin el Espíritu Santo sería imposible realmente entender, recibir y practicar, en este caso, obedecer lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Fíjese, esta sencilla expresión con la cual la palabra hoy, con la palabra hoy estamos comenzando en el versículo número 6 del capítulo número 1 de Proverbios, cuando dice palabras de sabios y sus dichos profundos, habla acerca de que, si es la sabiduría que se adquirió a través del tiempo, cosas que Salomón aprendió y que recibió de parte de su propio padre y aprendió de él estando sentado y caminando junto de él, porque esa es una vida de relación con el hijo. ¿Cómo es que nosotros enseñamos a nuestros hijos? ¿Les enseñamos solamente cuando en 20 minutos o 15 minutos queremos enseñarle una verdad bíblica? No. Nosotros enseñamos a nuestros hijos aprendiendo a nuestros hijos caminar con nosotros, de tal manera que ellos no solamente aprenden de lo que nosotros hablamos, sino que ellos también aprenden de lo que nosotros vivimos. Entonces, los dichos profundos no son los dichos solamente que se hablan, sino de aquellos dichos que se han experimentado, son una realidad en la vida, se han comprobado, son parte de la vida de alguien que quiere vivir en una vida de sabiduría, en una forma correcta. Dice, ¿recuerdas tú cómo fue criado el apóstol Pablo? Dice la Escritura que fue criado a los pies de un sabio llamado y religioso llamado Gamaliel, se me fue de repente su nombre. Gamaliel fue su maestro de Pablo. Antes de que Pablo comenzara su vida ministerial, aunque él sabía que Dios tenía para él una gran comisión, nunca debemos de dejar pasar la etapa del entrenamiento. Y entonces en la etapa de los hijos se hace en la casa. El padre enseña, en este caso Gamaliel fue el que enseñó la palabra al apóstol Pablo. Y entonces de esa manera el apóstol Pablo adquirió la sabiduría y el conocimiento que Gamaliel le dio. No vamos a ver ni vamos a tener siempre la perspectiva religiosa o ver a Pablo como un enemigo de la fe cristiana. No es así. Pablo comenzó correctamente. Pablo comenzó criado dentro de lo que era en ese tiempo la mayor revelación que se tenía de la palabra, el mayor entendimiento que se tenía hasta entonces de la palabra de Dios. Pero tenemos que entender algo. Tenemos que aprender a caminar con aquellas personas que son gente sabia. No solamente la gente que nos habla bien de la palabra, no solamente la gente que nos puede enseñar bien de la palabra en algún seminario o en alguna conferencia, no, sino aquellos con los cuales podemos caminar. Qué triste es que alguien pueda pensar, qué triste es que a veces los líderes cristianos pensemos que la gente podrá ser transformada solamente cuando nosotros les enseñamos desde un púlpito o desde una plataforma. ¿Saben? Que nosotros debemos enseñarle a la gente, aprendiendo a la gente a caminar con nosotros. ¿O será que se nos hace difícil a nosotros que la gente camine con nosotros? De antemano, debería de ser la mejor forma de aprender
¿Cómo vamos a comprobar en la vida práctica que lo que estamos enseñando a quien estamos enseñando es verdadero? ¿Y cómo se va a convertir eso en un dicho profundo? Cuando nosotros lo vivimos y lo experimentamos con aquel que está aprendiendo junto de nosotros. Es una experiencia natural dentro del tiempo que tenemos mi esposa y yo de ayudar, de enseñar la palabra de Dios. Y mucha gente siempre hemos aprendido a escuchar las voces de aquellos que de alguna manera están aprendiendo juntamente con nosotros. Y a veces nos damos cuenta que hablan como niños, que piensan como niños, que juzgan las cosas como niños, pero sabemos que están caminando con nosotros. Y mientras caminen con nosotros, caminarán seguros. Debería de ser esto también una herramienta fundamental en la vida de cada padre y de cada madre. Cuando los hijos dicen cosas imprudentes, cuando los hijos hablan cosas imprudentes, cuando los hijos cometen errores, ahí estamos nosotros para ayudarlos y para corregir ese camino. No es un sentido de menosprecio hacia ellos, no es un sentido de no valorarlos, sino ellos están aprendiendo junto a nosotros. La sabiduría tenemos que experimentarla cada día y la sabiduría crecerá en nuestras vidas cuando hemos decidido aquello que hemos aprendido en la vida, vivirlo con aquellos que decimos que nosotros amamos. ¿Tú estás decidido a vivir la sabiduría con aquellos que dices que amas? ¿Tú estás dispuesto a vivir la sabiduría con aquellos que dices que Dios te ha dado a ti en responsabilidad? Deberíamos nosotros meditar sobre lo que son verdaderamente nuestras convicciones. Es importante que prediquemos la palabra dentro de una plataforma. Yo creo que debe de haber un púlpito en una congregación, pero yo creo que ese púlpito o esa plataforma debe de ser una plataforma movible. Debe de ser que la persona que está aprendiendo de mí pueda caminar junto de mí para que pueda vivir una vida creciendo en la experiencia de la palabra de Dios. No solamente es el momento en donde alguien puede sentarse y escuchar mis profundas enseñanzas, sino es alguien que puede conocer inclusive mis propios errores y puede darse cuenta que yo soy una persona como él, con luchas personales, pero que a la vez, al igual que él, tratamos cada día y caminamos cada día en la obediencia a la palabra, creciendo cada día en el entendimiento que Dios nos ha dado a todos los creyentes. ¿Cuál es el tipo de vida que tú deseas experimentar con aquellos que Dios ha dado a tu vida en responsabilidad? Si tú eres un pastor, si tú eres un líder, si estás a cargo de un grupo de jóvenes, si hay gente en tu reunión de hogar, si tú eres papá o mamá, tú debes de saber que debemos aprender a caminar y a enseñar no solamente con nuestros labios las verdades de Dios, sino tenemos que enseñarles con nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida da el equilibrio dentro de lo que nosotros enseñamos. Por eso es que hay palabras que son palabras de sabios, pero se convierten en dichos profundos. ¿Y cuándo es eso? Se profundiza la enseñanza cuando caminamos con aquellos que nosotros estamos enseñando y cuando ellos pueden darse cuenta que las luchas que ellos tienen son las luchas que nosotros tenemos, ¿o no es verdad? Nosotros experimentamos nuestras propias luchas. Nosotros también experimentamos nuestros propios momentos de debilidades. Nosotros también experimentamos nuestras propias incapacidades. A veces nosotros pensamos que esas cosas la gente no las debería de saber o la gente debería de conocernos solamente en la perspectiva de un hombre que predica desde adelante y la gente no ve otra cosa más que a esa persona. Pero somos tan falibles como tú. Somos personas que en cualquier momento podemos fallar. En algún momento nuestros labios pueden decir lo incorrecto. En algún momento nuestro corazón puede ensuciarse. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a caminar con aquellos que estamos enseñando, porque es la responsabilidad nuestra delante de Dios poder hacerlo. Cuando ellos nos digan, los que caminan con nosotros, acerca de las cosas que ellos piensan, acerca de sus convicciones, nosotros simplemente nos damos cuenta que estamos aprendiendo, porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Y usted piensa que eso hizo que el Padre no cumpliera en la vida de él su voluntad? Todos tenemos procesos en la vida y deberíamos nosotros entender
que la sabiduría debe profundizarse en el corazón hasta hacerse un verdadero dicho profundo si nosotros estamos dispuestos a poder y hacer que esta enseñanza se profundice en el corazón de ellos. ¿Cómo? Para que algo se profundice, debemos aprender a ministrarnos espiritualmente. Lo más profundo que hay en la vida es el espíritu del hombre. No te avergüences si en el caminar tuyo la gente que está a tu alrededor se da cuenta que tú tienes también tus propias luchas. Debemos entender todos de que caminamos juntos y somos cuerpo, para que el que es más débil sea encaminado y ayudado porque el que es más fuerte. Nosotros no hemos aprendido a vivir una vida como creyentes solamente de pura gente que todo lo que nos ha dado es un 100% de ejemplo sin mostrar su corazón. Debemos estar dispuestos a mostrar nuestro corazón también y debemos entender que nosotros hemos aprendido a salir adelante de las luchas que la gente que está alrededor nuestro está aprendiendo. Qué bonito y qué hermoso y qué poderoso es poder ser un verdadero ejemplo de vida abierta hacia aquellos que Dios nos ha dado en nuestra responsabilidad. Yo te voy a invitar que ahorita compartas esta reflexión. Yo creo que hay más que una persona de tus contactos que necesitará escucharla. Yo te doy gracias por la palabra y por la reflexión en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de poder profundizar cada día a través del ejemplo de Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte. Seguimos en contacto.